Buenas noches para todos. Por favor, tomen su tiempo para sacar sus Biblias. No importa, el celular también sirve. Dijo el pastor, así en físico. Entonces, esto lo trae. Vamos a obedecer hasta ahí las pequeñas cosas. Voy a pedirles que saquen todas sus Biblias para que me estén ayudando porque vamos a usar muchos pasajes, entonces es necesario que no solamente, pues, yo obviamente también voy a estar abriendo algunos pasajes, pero para que me ayuden. ¿Listo? En la anterior sesión habían estado hablando acerca de los instrumentos proféticos, ¿verdad? ¿Alguno recuerda que hablaron? El vino. Sobre el vino, ¿qué más? El aceite. ¿Y qué más? El vino y el aceite, ¿verdad? Y bueno, así en resumido, ¿para qué sirve el aceite? Generalmente es la unción del Espíritu Santo. Es una representación de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y el vino? El vino es una representada como la sangre de Cristo. Va muy de la mano con todo lo que es la sangre de Cristo, ¿verdad? La obra redentora, ¿verdad? ¿Y de la sal no hablan todavía? ¿No todavía? Ah, bueno, entonces esta la dejamos pendiente. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de otra clase de instrumentos proféticos. Yo no sé si llamarle instrumentos proféticos como tal, porque dentro de los instrumentos se desligan muchas cosas. Y al final yo creo que podría ser la palabra más como elementos. Porque de los elementos se desligan algunas cosas como instrumentos. Entonces, pero antes de empezar a hablar sobre esto, quisiera hablarles algo que esta mañana decía yo al Señor orando por la palabra que iba a derramar, en que muchas veces la información que obtenemos se queda como eso, como información. Y entonces llenamos cuadernos y llenamos libretas y se queda todo ahí. O sea, realmente se queda ahí, bueno, no sé si les pasa a ustedes. Entonces tengo un cuaderno del 2020, del 2021, y cuando Dios habla, entonces uno ve, ¡ay, cierto! ¿Verdad? Y es bueno, no es malo, pero muchas de esas palabras se quedan ahí. Y muchas de esas palabras tienen que volverse rema. ¿Qué es rema? Que se me vuelve a mí algo tan tremendo, trasciende tanto en mí. Cierren los ojos. Si yo les dijera a ustedes esta semana, Dios ve que les ha hablado, ustedes podrían decirme rápidamente lo que más les ha llamado la atención, porque eso ya es rema en ustedes, ¿verdad? Y llega un momento donde Dios hace que ese rema se vuelva una experiencia. Por ejemplo, Dios me habló esta semana, no estoy diciendo que me haya pasado, o bueno, si les voy a dar una experiencia de la semana. Estaba yo muy inquieta por algo que hoy está sucediendo en casa que para mí no es normal. Y en medio de eso, en la oración, el Señor me dijo: te levantas y pones uno de los instrumentos de los cuales no se ha hablado todavía sobre los bordes de las puertas. Yo nunca lo había hecho, la verdad, nunca. Es más, la sal es algo que generalmente no utilizo. Y en medio de eso, yo obedecí esto y automáticamente la atmósfera de mi casa cambió. Ahí entendí que el rema no es solamente algo que se adentra en mí, sino que se hace práctico en mi vida, en mi casa, en mi familia. Ahora, no es que porque ahora, no sé, mi suegra, por ejemplo, me diga, Paula, ahora cuando salgo de la casa, y yo sí, póngale sal, ¿verdad? Porque se puede volver un fetiche, las cosas, aunque Dios se puede volver un fetiche. Y es uno de los grandes temores al hablar de los instrumentos proféticos, que se pueden volver un fetiche. ¿Sí? Es como el que hace un asado, ¿verdad? Entonces sabe que la sal granulada, la sal que es más gruesa, hace que la carne mucho mejor. Entonces, eso aplica para una carne, pero no aplica para la vida espiritual. Entonces, yo no puedo hacer la fórmula siempre, ¿no? Dos cucharaditas de comino, una de pimienta, una pizca de sal, no puedo. Con la vida espiritual no se puede, porque el Señor tiene un diseño para todo. Entonces, antes de empezarles a hablar de todo esto, quiero que vayan a Isaías 58:12.
Isaías 58, 2. Dice así: los tuyos reedificarán las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de muchas generaciones y serás llamado reparador de brechas, restaurador de senderos para descansar. ¿Hay alguien que tenga otra versión? Perfecto. Aquí tenemos otra, ¿no? Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para vendar. Esa es la Reina Valera, ¿verdad? Entonces, aquí nos está hablando de dos palabras claves. ¿Cuáles son? Bueno, en este caso, muy bien, una es ser restaurador, lo mismo que reparador, ¿verdad? Y el otro es edificador. Entonces, aquí está siendo Dios muy claro en dos cosas que nos ha llamado a hacer. Una es ser edificador y la otra es ser reparador. Pero yo no puedo reparar algo si no sé en la condición en la que está, ¿verdad? Ahora, para yo conocer la condición de un lugar o de una persona, porque nosotros no solamente reedificamos en una nación, podemos reedificar una persona. ¿Qué tengo que ser yo? Ser centinela. Entonces, en teoría, este versículo nos está hablando de ser edificadores y ser centinelas. Entonces, Dios está en este momento colocando en muchos de nosotros, los que se levantan a las 2, 3, 4, 6 de la mañana, ¿verdad? Y el pastor nos está hablando de eso. Entonces, nosotros estamos en este entrenamiento básicamente para limpiarnos de muchas cosas que hay en la ciudad, para que luego el Señor nos pueda utilizar sobre estas cosas y que el enemigo no tenga parte con nosotros. Básicamente es eso, ¿verdad? Pero también, aparte de no tener parte con el enemigo, pues nos tiene que dar herramientas, porque uno no va a la guerra sin herramientas, ¿sí? Uno no va a construir su casa con las manos, ¿verdad? Uno tiene que ir con pico, con pala, con cemento, bueno, infinidades de cosas. Y eso es para lo que estamos hoy, para entender cómo se edifica, cómo se reedifica y cómo se desentinela. Vamos a ir a Jeremías 1:10. Y el que lo tenga me lo va a decir, por favor. ¿Alguien que lo tiene? ¿Me lo lees, por favor? Mira que he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Alguien tiene alguna otra versión? Está bien, no hay problema si no tiene otra versión. ¿Puedes volverlo a leer de nuevo fuertemente, por favor? Mira que te he puesto. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, entonces aquí está básicamente en conexión directa con lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Entonces dice que nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar, ¿verdad? Y en el anterior nos habló acerca de ser reedificadores, edificar y ser centinelas, que es una palabra nueva, ¿verdad? Entonces, básicamente, estos dos versículos es nuestra misión, ¿sí? Lo que tenemos que hacer para hacer de este lugar, de esta ciudad, lo que el Señor quiere. Y va muy de acuerdo con la misión que tiene esta congregación, de imponer sobre los cielos de esta ciudad el verdadero diseño que Dios tiene. ¿Qué cuál es? Es lo que estamos descubriendo. ¿Cuál es la unción que hay en este lugar? Mientras tanto, no podemos edificar sobre lo que ya está, es imposible. No podemos edificar sobre las ruinas, tenemos que quitarlas y volver a poner los cimientos. Entonces, en este versículo habla algo muy importante que es la autoridad y el poder. Un ejemplo claro de esto es Jesús.
Jesús fue un ejemplo de autoridad. Su vida misma, yo diría que es un espejo. Él no estaba preocupado por estar diciendo esto funciona así, esto funciona así, esto funciona así, no, sino que él caminaba en las situaciones que se propiciaban, enseñaba. No había un afán en él de jalar a la gente, sino de su esencia misma la iba impregnando. Y él impregnó de ese poder y esa autoridad. Solo 12 personas. Él se basó en 12 personas, pero de las 12 personas hubo percibidos tres muy firmes que pudieron copiarlo. Y esa es una de las misiones del centinela, poderse clonar partes de lo que Jesús tenía. Quiero que ustedes abran un poquito sus sentidos a lo que estoy hablando, porque van a ver algunas cosas que les voy a hablar y pueden traer en ustedes como una palabra como de apostasía, lo que están diciendo, ¿no? Porque muchas de las cosas que les voy a nombrar están en la palabra, pero hay otras que no, que solamente el Espíritu nos puede revelar. Entonces, esta es una de ellas. La gente puede operar en lo espiritual todo el tiempo. Tú no necesitas ser cristiano, lastimosamente, para demostrar tus dones o tus talentos. Es un equipamiento que tú tienes, es algo preexistencial, ¿sí? Si tú eres bueno cantando, puedes cantar en la ducha, puedes cantar donde quieras y te va a sonar hermoso, ¿verdad? Si tú cantas con un entendimiento espiritual, tú cambias atmósferas. Pero si tú cantas para el mundo, igual vas a cambiar atmósferas, porque lo que mueves es el alma. Entonces, una persona que pueda entender sobre todo este llamado de tener autoridad, gobierno, arrancar, destruir, derribar, plantar, lo puede hacer. ¿Cuál es el tema con todo esto? No todo opera en legalidad. Entonces, para poder entender sobre los instrumentos proféticos, yo tengo que entender en qué ámbito estoy operando. Desde la legalidad o desde el empoderamiento, porque el empoderamiento lo tienen todos, ¿sí? Yo que estoy viviendo ahorita muy cerca de un lugar donde pasas y ves muchas cosas, y más en Bolivia, ¿verdad? Bolivia es una tierra muy entendida en todo lo que es abrir el cielo. El tema es que esta gente tiene tanto autoridad como el poder, entonces tienen las dos cosas. Mientras que nosotros muchas veces, por ejemplo, ay, me duele la cabeza, me duele la cabeza, me duele la cabeza, acetaminofén. Me duele la cabeza, me duele la cabeza, no parece tan. Entonces, mientras que el otro no, la hierba de no sé qué, con la hierba de no sé qué, y fin. Eso es tener autoridad y tener poder. Entonces, es muy interesante porque aquí juegan dos palabras, un papel muy importante. Una es dunamis, que es la facultad para hacer todo. Y la otra palabra es exousia, que es la legitimidad que tú tienes como hijo para realizar una tarea legal. Es decir, el abogado me puede a mí defender, ¿verdad?, en un juicio, pero no puede darme una sentencia. El juez sí. El juez opera con exousia, pero el abogado no. El abogado solo tiene que dunamis. Un hijo de Dios, o sea, tú, ellos y yo deberíamos operar con las dos palabras. Pero lastimosamente estamos en un ámbito donde no operamos sino solamente con el dunamis. ¿Por qué? Porque no se nos ha revelado la mente de Cristo. Y recuerdo cuando mi esposo predicaba acerca de la restauración de todas las cosas. El restaurar todas las cosas incluye eso, que se manifieste en mí el ser legal. Y por eso muchas veces cuando se nos manifiesta algo en nuestra casa, nosotros empezamos, sangre de Cristo, sangre de Cristo, sangre de Cristo por mí. Y no es que la sangre de Cristo no tenga el poder. La sangre de Cristo tiene el poder de hacer lo que quiera y cuando quiera, pero las leyes espirituales no dejan que opere
esa legalidad en mí para que la sangre de Cristo pueda derribar lo que tiene que derribar. Entonces el problema que es usted y yo, o al revés, yo y usted. ¿Por qué? Porque no hay aceite. Y la falta del aceite hace que el Espíritu Santo no se pueda mover. Entonces, lastimosamente, y no quiero, pastores, no es que tengan harta prosperidad, sino que llenamos de trabajo al pastor. Entonces, el pastor tiene que pelear por la nación, por su familia, por las ovejas. No, el pastor te enseña a ti a pelear por tu casa. Y a ti te corresponde levantarte en la madrugada y buscar tu aceite para ser legal en el mundo espiritual y pelear por tu casa, por tu familia, por tus bendiciones. Y si eso no está manifiesto, es porque solamente estás operando ¿con qué? Con dunamis. Entonces tú puedes pasar mucho tiempo leyendo la palabra, escuchando a Ana Méndez, a Emerson, ¿verdad? Escuchando a los pastores, a los profetas, a los apóstoles, a lo que quieras, pero estás viviendo bajo experiencias y no estamos en un tiempo de vivir bajo experiencias. Basta ya de las experiencias, porque las experiencias son para los hermanitos que vienen solamente los domingos. Y perdón por si alguien en el camino se me va ofendiendo, porque cuando a ti te importa algo, tú te esfuerzas, ¿verdad? Si tú estás haciendo un diplomado, tú no faltas a un diplomado, porque te cuesta el nombre del diplomado, ¿verdad? Porque te cuesta el nombre del diplomado. Entonces, ¿por qué te cuesta no buscar la eusoxia? ¿Por qué? ¿Por qué no te cuesta? ¿Por qué no te cuesta? ¿Por qué no quieres? Porque no quieres doblegar tu voluntad para recibir el aceite que es para cada día. Y recibir el aceite para cada día no es fácil, porque te va a costar morir. Te va a costar morir a tu imagen, te va a costar morir a lo que quieres, a crear hábitos que hagan que ese aceite se mueva. Y es ahí donde las otras personas me dicen, uy, usted está diferente, usted está diferente. No soy yo. No soy yo, es el Espíritu Santo. No, tampoco. Es simplemente ser el reflejo, que es ser Jesús. ¿Qué decía Jesús? Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Es simple. Señor, no hay plata, ¿qué debo hacer? Adorar. Señor, hay enfermedad, ¿qué debo hacer? Tal vez poner sangre de macho, en este tiempo no. Tal vez solamente es poner vino sobre los dinteles. Tal vez, no lo sé. Y eso, para eso es lo que hemos venido hoy, para entender cuáles son las armas que debo usar. No. ¿Cuáles son las armas que el Señor ha mostrado en la palabra y aún sigue hablando para que cuando me llegue a una situación yo no tenga que la hermana Paola dijo la sal quebranta, el agua limpia, es una situación de limpieza, aquí dice el agua, no, es para levantar con poder, con autoridad, con legalidad, con dunamis y con eusoxia, para hacerme capaz delante del cielo y que el cielo pueda decir, yo soy testigo de que ella pasa con las dos palabras, o él no pasa con las dos palabras. Entonces, ¿qué pasa? Si José un día, ¿verdad? Está dormido y feliz, está dormido y feliz y de repente se le presenta, no sé, una sombra negra y él empieza, Señor, mi discipulado, no, sino pum, me paro, entro en esos ámbitos espirituales, cierro mis ojos, veo hacer lo que hace mi padre. Padre, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás propiciando esto? ¿Qué es lo que pasa? No sé, José, es esto, tu casa, o tú, o tus antepasados, listo, pum, ¿qué hago? Pum, me paro y voy y lo confronto. Porque si no sabemos confrontar esto para nuestras vidas, mucho menos para nuestra casa y mucho menos para una nación. Entonces, si yo no he cortado con algunas cosas que sé que por años llevo, ¿sabe qué? Cierre la Biblia, apague y vamos. Porque cuando se nos presente un principado, una potestad de esta nación, y venga y te diga, no, yo me hago aquí a tu lado, porque es que yo todavía gobierno aquí sobre esto. Y a veces ni siquiera lo tienen que hacer, simplemente viene la acusación sobre uno y uno se incomoda, ¿verdad?
¿Qué tal si Dios nos mande X, no sé, a un lugar de prostitución? Olvídense que yo me voy a venir acá y estoy lindo, estoy bella. Eso también no me debe importar. Miren el lugar donde estoy entrando. Y si a mí me importa eso es porque tengo parte con ese lugar. Entonces no puedo venir a aprender sobre las armas espirituales si tengo parte de lo que esas armas espirituales confrontan. ¿Listo? Vamos a tener en la cabeza dos palabras, ¿bueno? Y me van a perdonar si me confundo. Hablando. ¿Listo? Vamos a ir a Mateo 16, 19. Una persona que me busque Mateo 16, 19 y otra persona que me busque Lucas 10, 19. Por favor. ¿Alguien ya tiene Mateo 16, 19? ¿Me lo lees, por mí? Y así te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Y Lucas 10, 19? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Perfecto. Hay una palabra clave en los dos versículos. ¿Cuál es? No se repite en el primero y en el segundo sí la nombran, pero hace relación uno con el otro. La potestad. Perfecto. ¿Se acuerdan de las dos palabras que vimos? ¿Cuál era la primera? Dunamis, y la otra. Sí, eusocia, ¿verdad? Eso es potestad. ¿Sí? Si yo pudiera comprimir las dos palabras y hacer un sándwich, ¿verdad? Es potestad. Entonces, me dice que toda potestad me es en dónde? En el cielo y en la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que cuando yo, por ejemplo, agarre este mando que es aquí, ¿verdad? Entonces, voy con las dos palabras. Lo agarro y voy, por ejemplo, a orar por las aguas. Voy a ministrar las aguas. Voy a traer limpieza sobre las aguas. Entonces, yo sé que este mando, porque el color azul representa las aguas, representa los lugares celestiales, representa limpieza. Entonces yo voy y no solamente voy a empezar al agua, porque a veces no es necesario. La potestad es el testimonio que Dios me da en el cielo y en la tierra, de que yo soy coherente en mi vida espiritual, que lo que hablo, eso hago, que Dios testifica por mí, y eso es que Dios habla bien de mí. Dios me bendice porque habla bien de mí. Entonces, cuando yo vaya a las aguas, no voy a empezar las sirenas, ¿verdad? Los espíritus, no. Voy porque sé quién va delante de mí, porque sé quién está dentro de mí, y deposito el manto, y no porque tenga la fe en el manto, no, es porque yo sé quién soy en él. Y solamente esto es un simple elemento que deja una señal para el cielo y para la tierra de que una hija o un hijo de Dios se levantó a limpiar las aguas, ¿verdad? Y va a dejar un testimonio por los siglos de los siglos. Y cuando mi generación venga a limpiar, porque a veces hay que ir y volver a hacer actos proféticos en un lugar, y cuando mi generación venga y se pare, por ejemplo, mi hija Lua, y vaya a hacer lo mismo, el agua testifica, ¿sabes? Una generación tuya lo hizo también. Gracias por venir. Y ahí es cuando se cumple, ¿verdad? Que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esa es la manifestación. Que tú tengas el poder, que tengas ¿qué? La eusocia y el dunamis. Y ahí es cuando se cumple que tú liberas a la creación. ¿Alguna vez les ha pasado que han visto, por ejemplo, Pocahontas? ¿Han visto Pocahontas? La película es un poquito vieja, pero vale la pena, ¿verdad? Y ya se paraba enfrente de los árboles. Ahora, no estoy promoviendo la nueva era en absoluto, ¿verdad? Pero los árboles muchas veces traen información de siglos. Y el Señor nos permite hablar con ellos para restaurar el peso que ellos traen. Por ejemplo, alguna vez teníamos una conversación loca con una de mis hijas y me decía, es que yo siento que el viento me habla. Y otra le respondió, ¿qué te pasa? Es un de Dios, estás loca. Y yo no, ¿qué te dice el viento? Porque yo me acuerdo que a mi edad
el viento me hablaba, pero yo no le pude decir a nadie. Yo no le puedo decir a nadie porque yo venía de una familia donde había mucha religiosidad. Es que tú estás haciendo cosas que no dice la Biblia. Y yo, porque no había nadie que me... Hasta que mi mamá se metió en todo lo que era guerra profética, guerra, y me empezó a enseñar cosas y yo dije, entonces no estaba tan loca, estaba bien fuerte, solamente que no había nadie que me lo explicara. Y yo me acerqué y le dije, mira, ¿sabes? El viento habla y el viento trae mensajes. Lo que pasa es que tienes que estar apercibida cuando el viento te está hablando desde la voz de Dios o desde la voz de la tierra que no está sana. Entonces, miren qué interesante, porque ahí se vuelve a cumplir, ¿no? Lo que decía con anterioridad, que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Yo decía, wow, Señor, que tú nos puedas ayudar desde pequeños capaces de poder manifestar esto. Es tremendo, ¿verdad? Porque en una familia donde crecen en satanismo es muy abierto a todo esto. No es ajeno a ellos. En realidad es ajeno a nosotros, cómo funciona el mundo espiritual. Y si los niños crecen desde muy pequeños, una de mis hijas, cuando vivíamos en Colombia, salíamos y empezaba a llover. Y para mí era muy complicado, porque pues con tantos niños no es muy fácil el tema con el clima a veces moverse. Y ella decía, yo le voy a hablar a la lluvia. Y todos decían, sí. Y paraba la lluvia. De verdad que paraba la lluvia. Si usted lo dio como unas 10 veces o más, que yo recuerde, paraba la lluvia. Entonces luego todos decíamos, tú que paras la lluvia ahora. Pero después decíamos, no, Señor, si es tu voluntad, para la lluvia, porque a veces la lluvia es necesaria. Pero ella nos enseñó eso, ¿no? O sea, ya, yo lo puedo hacer, no cuesta nada. Y yo decía, Dios, si nosotros entendiéramos la magnitud de poder manifestar tu presencia hacia la tierra, haríamos que los tiempos se acorten en muchas cosas que nosotros como hijos de Dios no desatamos para la nación. Y en realidad nosotros somos los que estamos impidiendo que el mover del Espíritu Santo fluya. ¿Por qué? Por falta de limpieza, por falta de autoridad, por falta de conocimiento. Mientras tanto, nosotros que son entendidos en otras cosas, no malgastan su tiempo. Hay una palabra que es muy importante para el uso de todo lo que estamos hablando de los instrumentos proféticos y es sabiduría. Vamos a buscar Proverbios 24:6. Proverbios 24:6. Dice así: con sabios consejos harás tu tierra, y en la multitud de consejos habrá victoria. Entonces, hago un resumen y bien rápido. La primera parte que hablamos de ser ¿qué? Reedificadores y ser sentimientos, ¿verdad? Derribar, destruir, quebrantar, plantar. Pero sobre estas cosas que hagamos, incluyendo revestirnos del dunamis y de la exousia, tiene que ir acompañado la sabiduría. Y esto es todo un tema porque yo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan quién en la Biblia pidió sabiduría? Salomón, ¿verdad? Pero en realidad Salomón no pidió, Señor, dame sabiduría. La sabiduría, ustedes saben que es alguien, ¿verdad? La sabiduría no es algo, sino es alguien. Entonces, aquí es donde mi cabeza se rompe un poco, porque cuando, por ejemplo, digamos, yo tengo enojo, ¿verdad? Y yo, Paola, sé que tengo la autoridad para que decirle a alguien, por ejemplo, a mí me cuesta un poquito de trabajo porque el colombiano es muy lambón, muy lambón. Si ustedes se dan cuenta, sí señora, por favor, hola, ¿cómo estás? Sí, es muy, como decían ustedes, mi esposo dice, lamebotas, ¿verdad? Y el boliviano es muy amable, pero es un poco parco, ¿sí? Él no necesita, él va al punto, o por lo menos mi esposo es así, él va al punto, ¿sí? Es formal, pero no es nada, el colombiano, ¿sí? ¿Y por qué les estoy contando esto? Porque muchas veces a mí me gusta que me atiendan bien. Entonces yo voy a la tienda y yo voy a la tienda, pero bien. Entonces para mí es como, Señor, que se arrepienta que me vende el pan y el pido y toda la cara que tienes ahí, tú me quedo
¿verdad? Y yo podría aprovechar como de la autoridad que Dios me ha dado. Y saben, muchas veces, recién llegaba a Bolivia, porque yo viví un tiempo acá, bueno, en La Paz, yo era así. Pues ya no te compré el pan. Señor, se seca ese negocio en el nombre de Jesús. Si ese señor, y yo era así, yo era así. Y yo sequé muchos negocios, yo hice muchas cosas malas. Pero eso no quedó así, o sea, eso no es como que tú vas haciendo, no, todo en el mundo espiritual te perturba. Y una falta de estar desalineado puede hacer que tú mismo, aunque te creas con la autoridad, eso viene y lo refleja. Entonces, a causa de no tener misericordia, luego puede venir sobre mí esa falta de misericordia a juzgarme. Y entonces a mí se me cierran los negocios, a mí se me secan las finanzas, porque lo que yo solté viene sobre mí. Entonces mi esposo me enseñó como que a veces, y entonces luego entendí que a veces no, que ahora siempre me toca ser muy sabio, porque si tienes mucho poder, se puede volver un fetiche. Si tienes mucha información, se puede volver fetiche. Entonces, cuando dice con sabiduría harás la guerra, se refiere a que esa persona que está dentro de ti, esa persona que es la sabiduría, que es Dios mismo, suena un poco chistoso, ¿verdad? Es como si Dios agarrara una jarra y esta es Tutsi, ¿verdad? Y Tutsi le pide sabiduría. Entonces el Señor saca un poco de sí y vierte sobre ella de Él. Es eso lo que sucede con la sabiduría. Entonces, cuando llega Tutsi a su casa, por ejemplo, ve que Valentina no ha hecho algo y empieza, ¡Valentina, Marcelo! No, sino que, con sabiduría harás la vida, con sabiduría, Valentina, con amor y con autoridad. Pero no, ¿verdad? Esa es la sabiduría. La sabiduría es una persona que me enseña a utilizar el espíritu contrario a lo que viene frente a mí. Entonces, no es solamente un revestimiento de poder, de autoridad, de ser legal, de ser como Jesús, sino también va acompañado de otras cosas, como buscarle a Él. Entonces es ahí donde viene que todo lo que yo haga en lo espiritual debe ser intensamente liderado por Dios. ¿Por qué? Porque si yo me voy a la casa, por ejemplo, no sé, la familia fulanito va a la familia sultanita, ¿verdad? Y ve una mano de quecos, ¿verdad? Y empieza, esos equipos siempre me están mirando. Nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Espérate, Dios te puso a atar a los equipos. O tú misma no te la estás haciendo, que ni siquiera los equipos, los bichos de los equipos están por allá, por otro lado, ni siquiera los. Entonces, hay falta de sabiduría. ¿Y qué dice la palabra? Que por falta de sabiduría mi pueblo, ¿qué? Perece. Y muchas veces el perecer viene a traer sequedad, muchas cosas de las cuales yo no me puedo levantar. Entonces yo vengo a juzgar algo que aún puede estar dentro de mí, o algo que Dios nunca me mandó a juzgar, y por ende me saca cosas en mi familia que no debería haber hecho. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Yo puedo ser un abogado, pero no puedo ser un juez. Entonces tengo que tener mucho cuidado y saber y reconocer delante de Dios en dónde estoy, en un proceso en el cual voy caminando en Dios y sé que mi legitimidad se está trabajando y no me meto en lugares en los cuales Él no me ha pedido, pero tampoco, entonces digo, no, yo no tengo autoridad que lo haga otro, porque entonces, ¿qué hago? No subo mi vara y sigo en un nivel espiritual así, con lo que es cómodo, con lo que me gusta, con lo que me trae un cambio, con lo que no me exige, porque me gusta. Entonces Dios nunca te va a utilizar. Dios nunca te va a utilizar, porque Dios no necesita gente arrebatada, no gente acelerada, gente arrebatadora. Y ese es el espíritu de Benjamín. El espíritu de Benjamín está dónde, cuándo, cómo, qué. Y es mucho lo que también va de la mano que hizo Jacob. Jacob, ¿qué hizo? No te voy a soltar, no te voy a soltar. Y dice la palabra, ¿no? Hasta que va a rayar el alba, ya iba a salir.
O sea, un ángel que operaba en cierto tiempo, en cierto tiempo, asumo yo que era un ángel de los que operaba de 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿verdad? Y no, hasta que lo bendijo. Entonces, muchas veces la sabiduría también te va a enseñar a eso, a ser arrebatador, no acelerar, pero sí ser sabio para agarrar lo que te pertenece. Porque no puede ser que lleves años en lo mismo. Ay, es que no es el caso de nosotros, pero si fuéramos a otra iglesia donde el pastor solo predica de evangelismo, pues uno como que ya conoce el mundo espiritual y dice, qué aburrido, bueno, para eso está tu casa. Ay, pero qué aburrido, para eso está tu cuarto. Pero es que mi papá no cree, pero es que mi mamá no cree. Desde afuera. Porque si Dios habla a través del viento, allá te va a hablar en un parque. Ay, pero es que mi familia, entonces es sabio, levántate más temprano y cumple con las tareas de tu casa, pero busca a Dios. Porque no puede ser que a una persona que le habló por una zarza, a una persona que le habló por un burro, a una persona que le habló por tantas cosas que a ti no te pueda hablar. Si usó hasta Rahab, imagínense, que a nosotros no. Entonces pedimos, Señor, hazme, Señor, donde en realidad hay cosas que te corresponden a ti y a mí, no al Señor. Señor, limpia mi casa, Señor, limpia mi familia, Señor. Espera, ¿eres la mamá? Cocina, mientras cocina, Señor, que este alimento entre tan dulce para ellos, a través de mi voz, a través de la comida, Señor, que tu palabra penetre como miel y haz tú. Y no empieces, Señor, quebranta, Señor, de un alimento y la autoridad que tengo, esa legitimidad, ese poder. Ahora no es el alimento, ¿no? No es como tal la hostia con, ¿verdad? Es lo que soy usando como instrumento. ¿Listo? Bueno, ahora sí, manos a la obra. Bueno, entonces tenemos como algunos instrumentos proféticos, voy a intentar ser muy cortita, además la oración tardó mucho, pero era necesario porque había un ambiente bien pesado para lo que se estaba soltando. Entonces tenemos algunos instrumentos proféticos como ser agua. Si están anotando, voy a nombrarlos rapidito y si hay algo, pues ustedes después se acercan y los comentan, ¿bien? Voy a nombrarles algunos instrumentos proféticos que son como los más conocidos: el agua, el vino, el aceite, el pan, la sal, las estacas, los altares, los decretos, los aditamentos, la adoración, y hay muchos más. Vamos a empezar con los aditamentos. ¿Qué son los aditamentos? Tal vez esta palabra es nueva para ustedes. Los aditamentos son todos los instrumentos que se utilizan para danzar, como ser mantos, banderas, cintas, aros, estandartes, todo lo que implica movimiento en las atmósferas de danza. Ustedes han visto que aquí en la parte de atrás tenemos banderas, tenemos aros, ¿verdad? Ya estamos trabajando los estandartes y bueno, muchas cosas que el Señor está revelando, y a medida que revelamos, los vamos a utilizar. Vamos a ir a Isaías 59, 19. Les voy a pedir que me levanten la mano el que vaya a leer ese pasaje. ¿Listo? Isaías 59, 19, uno. Otro que busque Salmo 20 y otro que busque Jeremías 50 del 1 al 2. Repito, uno que busque Isaías 59, 19, otro que busque el Salmo 20 y otro que busque Jeremías 50 del 1 al 2. ¿Listo? El que tenga Isaías 59, 19 me lo regala, por favor. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo con río, mas el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él. Listo, perfecto. En esta versión, Reina Valera, ¿cierto? Habla acerca de levantar bandera. En la versión, por ejemplo, en esta versión que yo tengo acá, que es la textual, habla de no bandera, sino estandarte. Entonces ustedes van a encontrar
al hacer la comparación en algunas versiones que se habla de estandarte o se habla de bandera. Entonces, en algunos lugares se utilizaba, digamos, la bandera como un estandarte, pero en otros sí se menciona el estandarte como tal, al que conocemos, ¿verdad? Como al escudo. Entonces, en esta ocasión decidí utilizar este versículo porque menciona las dos cosas. Es muy interesante que en la Biblia se menciona las banderas como una señal, ¿verdad? Sobre altares, sobre lugares, como en tiempos de conquista. No sé si ustedes han visto esas películas medievales, ¿verdad? Yo tengo la bandera, ¿verdad? O robaban la bandera y eso es símbolo de que lo habían conquistado, ¿no es cierto? Pero en este pasaje dice que en la parte donde dice, ¿verdad? Que sopló. ¿Sopló dice? ¿No? ¿Una partecita lo tienes ahí? Temerán del occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él. En mi versión, perdón. En mi versión es donde está. Y dice que viene el soplo de Yahweh en ese momento. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo así está la bandera? No es solamente señal. Y en ese momento recibí de parte de Dios que la bandera es un soplo de Yahweh. Muchas veces me ha pasado, y ahí es donde les digo, ¿no? Tengamos la mente un poco abierta a las experiencias, porque muchas veces me ha pasado que cuando yo estaba con una bandera, yo podía ver cómo mi mano se adhería a la bandera y se transformaba en cosas. Se puede transformar en una espada. No sé si ustedes a veces se han dado cuenta en la adoración que tenemos a un hermano en donde la voz está ¿verdad? Y la bandera de su sombrero suena, ¿verdad? Un poquito más que quiere sacar la tela y darle a lo que le está dando, ¿verdad? Y es por eso que muchas veces la bandera forma parte de una extensión de nuestro cuerpo. En este caso es la extensión del soplo de Yahweh. Entonces sería muy interesante que, por ejemplo, si usted tiene en su casa algo que esté sucediendo, que ustedes vean que la atmósfera está pesada y el Señor les habla a ustedes de viento, ustedes puedan venir con autoridad y sacar una bandera y decir, ¿sabes qué? Señor, yo vengo en tu nombre, con tu autoridad, sin tu sabiduría, tú deseas que yo lo haga, se paran y agarran una bandera y extienden ¿qué? El soplo de Jehová y cambia la atmósfera. Se los aseguro, se los aseguro. Pueden poner ustedes canciones como de Alberto Kimberly, a mi esposa y a mí nos gusta mucho Alberto Kimberly, Ruth Fasal, y bueno, otras personas que no se necesita literalmente una canción como tal, sino son melodías inspiradas en lugares celestiales y cambian, la atmósfera cambia. ¿Quién tenía Salmo 20? ¿Alguien lo buscó? ¿Salmo 20? Oración pidiendo la victoria al músico principal. Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envío ayuda desde el santuario y desde Simeón te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme el deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Listo, hasta ahí, gracias. Entonces, voy a hacer énfasis en el versículo 2. Dice, envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Entonces, volvemos a lo que estamos cantando en la adoración. ¿En dónde estamos? En Sión. Y habíamos visto en una prédica que hay dos montes, ¿verdad? Uno era el monte de... ¿No se acuerdan? Uno es el monte de... Del Olimpo, muy bien. Cuando se habló de Grecia, se habló de dos montes. Uno es el Olimpo y otro es Sion. Ahora, estos lugares son espirituales, existen. Y de ahí se inspira mucho la gente para bajar diseños a lo físico. Entonces, si tengo una persona, por ejemplo, después hay que editarlo. Pero, por ejemplo, el Teatro de los Andes, ¿verdad? ¿Ustedes dónde creen que se inspire el Teatro de los Andes? Yo no creo que sea en Sion, ¿verdad? Ellos a dónde acuden, a Olimpo. ¿Por qué? Porque hay espíritus de seducción,
en espíritu de viento ancestral, hay un juego constante con 4 elementos como ser fuego, agua, tierra, ¿cierto? Y por ejemplo, nosotros ahorita que estamos trabajando en Dabar, estamos en un montaje donde estamos trabajando acerca de Génesis, pero el Señor nos habla acerca del uso de la tierra, pero de otra manera. Olvídense que yo voy a poner a alguien, por ejemplo, digamos, a ser inspirado desde el Olimpo. ¿A dónde nos toca ir a nosotros? Al cielo, ¿verdad? Entonces, parte de hacer la guerra es poder ir a Sion y saber qué debo hacer. Y acá está diciendo, ¿no? Y te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. O sea que aquí David está hablando de ir a Sion, ¿verdad? Y luego dice, haga memoria de todas tus ofrendas y de la grosura de los holocaustos y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos los propósitos. Nosotros harás salirnos en tu salvación y haremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Así que la bandera también es una señal de ¿qué? De victoria. ¿Por qué? Porque fui a un lugar que era Sion y en Sion encontró morada y por ende el Señor le debe haber revelado algún diseño y al obtener el diseño no se quedó ahí pensando ni anotando en el cuaderno del 2020, ni el 2021, ni el 2022. No, ¿qué hizo? Fue a Sion, recibió, actuó con sabiduría, bajó al cielo, tomó una bandera y la puso. ¿Qué hizo? Buscó, encontró, lo hizo rema, pero él tenía las dos palabras que juntas es que potestad, y tomó la potestad que era en el cielo y en la tierra y lo estableció. Y entonces el enemigo dijo, o sea, lo hizo en lo espiritual, pero también lo hizo en lo físico. Y ese es el punto con nosotros, que a veces nosotros nos quedamos solo en lo espiritual y no lo establecemos en la tierra. Y para el Señor es en el cielo y es en la tierra. Y por eso fue el que Él resucitó. Él hizo todo cuando Él resucitó, abajo, arriba y acá. De paso hizo el triple de trabajo. Y gracias a Él, ahora nosotros solo tenemos que hacer dos cosas. Y es arriba y abajo. Pero muchas veces el no tener legalidad me hace solamente ver. Y entonces estamos en una intercesión y perdónenme, no lo tomé mal. Y veo. Y bueno, ¿y cuándo vas a establecer? Y bueno, ¿cuándo vas a quebrantar? Ay, no, es que yo solamente veo. No, si el Señor te tiene para ver, es porque también te tiene para establecer. Porque Dios revela a quien necesita usar. Si no lo revelaría, no se tomaría el trabajo de revelarte algo. Se quedaría sin información. Entonces, hemos visto que las banderas son un soplo de la extensión de la voz de Jehová. Pero también pueden ser usadas como ¿qué? Como una señal de victoria. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vayamos al cerro de Churuqueya, por ejemplo, ¿verdad? El cerro de vamos a poner ahí para que no se para donde subimos, ¿verdad? Y vayamos allá y estén los vientos que vienen, usted, los vientos de Dios, los vientos de Dios. Entonces usted no va a agarrar, por ejemplo, uno de estos, ¿verdad? Y usted empieza, los vientos de Dios, los vientos de Dios. Porque no es el momento de que de tomar una bandera y establecerla, como lo hizo David, ¿verdad? Listo, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Vamos a hablar acerca de los estandartes. Hay otros usos en los que se puede utilizar la bandera, como ser, por ejemplo, poner la bandera, habíamos dicho, ¿no? En el tiempo de conquistar los reinos, ¿verdad? Pero si yo, por ejemplo, voy al cerro y el Señor me pone a poner una bandera grande, pues lo voy a hacer. Pero muchas veces puede ser que Dios nos ponga a colocar elementos que no sean visibles, ¿sí? Y entonces ahí viene toda una estrategia, ¿no? Toda una estrategia del inspector Gallo, de no ser descubierto, ¿verdad? Como cuando nos mandan a orar por lugares y que no pasamos con el aceite así atrás, sino que le toca a uno estar así y hacerse el que se agacha y se amarra el zapato y ¿verdad? O se unten los zapatos, ¿verdad? Entonces viene toda una estrategia de parte del cielo, porque podría ser no ser necesariamente una bandera grande, sino una bandera pequeña. ¿Está bien? Listo, vamos a hablar un poquito de los estandartes, que yo también les había explicado cómo los estandartes pueden ser tomados muchas veces
en la Biblia como estandartes o como banderas. Vamos a ir al número 2, del 1 al 2. Por ejemplo, aquí hace referencia en la Reina Valera como a bandera y en la textual habla acerca de un estandarte. ¿Alguien que me ayude leyéndolo por mí? Bueno, le hablo de verdad. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñanzas de las casas de sus padres alrededor del tabernáculo de reunión, acamparán. Entonces aquí nos está hablando de los estandartes como que miren lo importante que nos está diciendo acá. Acamparán cada uno junto a su bandera. Entonces, acampar es estar en un campamento, ¿verdad? Entonces yo me imagino a muchos así, y cada uno con su bandera, ¿verdad? Su bandera, en este caso su estandarte. Entonces, es muy importante porque el estandarte hace referencia a un reino. Entonces, las familias son reinos, las congregaciones son reinos, una persona es un reino. Entonces tú representas al reino al que sirves. Aquí nos está hablando que cada familia tenía su estandarte. Entonces cuando yo podía ver el estandarte, por ejemplo, digamos, de la familia de Astrid, y por ejemplo era púrpura y tenía un león, y sobre el león tenía un águila, y debajo un trigo regado, ¿verdad? Ya uno más o menos dice, entonces tienen vista de águila, pero también son feroces como el león, y son sobreabundantes porque hay trigo, ¿verdad? Y viene todo un tema con la heráldica. No sé si ustedes saben lo que es la heráldica, ¿verdad? La heráldica es el estudio de cada una de las cosas que se ponen en los escudos, ¿verdad? En los escudos no ponen cualquier cosa por poner, y así mismo en los de las naciones, tienen un significado. Y ellos se toman el trabajo de ver su estandarte que representara lo de cada casa. No ponían por poner, ¿verdad? Pero cierren sus ojos por un momento. Y si ustedes pudieran ver en Dios la unción que tiene en su casa, ¿qué pondrían? Vino, aceite, agua, trigo, tal vez el rostro del león, tal vez el rostro del cordero, tal vez el rostro del hombre, porque es una casa que está llamada a servir, que también tiene que ver mucho con lo que es el apostolado, porque el apostolado sirve. Eso mismo fue lo que pidieron aquí, que cada uno pusiera delante de ellos en su campamento lo que los representaba. Ahora, esta es una acción muy profética, porque pareciera que yo solamente viniera y clavara acá y dijera, ¿verdad? Esta es mi familia. Pero en lo espiritual, cuando pasaba la gente decía, ¿verdad? Pasaba y decía, uy, estos son los que sirven en tal cosa, ¿verdad? Pero cuando el enemigo venía y quería poner cizaña, decía, aquí no puedo meterme en estos, porque esto que está aquí va en contra de lo que yo quiero. Entonces iba y buscaba a otros en los que pudiera cimentar lo que él quería. Y eso pasa aún eso sigue vigente en ti. El enemigo sabe qué herencia tiene tu familia y no te va a atacar con lo que sabe que tú ya venciste, sino en lo que años tras años han venido premiando. Entonces por eso es tan importante levantar un estandarte, para que haya una señal de que mi familia tiene una unción que está gobernando que le ha puesto un stop al enemigo que es rico para eso son los estandartes. Entonces el Señor nos puede poner a nosotros en el lugar sobre esta nación y poner un estandarte. Recuerden que muchas personas en la Biblia hay una de las personas que donde llegaba hacia el altar, ¿saben quién es? Samuel. David. ¿Quién? Él era experto en altares. ¿Y él dónde llegaba? ¿No? Yo creo que él decía, por si acaso
fundamos aquí, por si acaso, acá también, por si acaso, y él era experto en levantar altares. Y muchas veces en esos altares él ponía estandarte, él ponía bandera y hacía señal de que ese territorio le correspondía, porque muchas veces los estandartes no solamente sirven para poner una señal, sino también para delimitar un territorio. Entonces, el soplo en el que se mueve Yahweh también delimita un espacio. Entonces, sería interesante que ustedes como familias y como casas, pues no levanten un estandarte porque sería un poco gracioso, ¿no? Hay un mal cumpleaños y el estandarte, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, por ejemplo, banderas. ¿Por qué no tener banderas? Y creo que hay una gran sabiduría en tener instrumentos dentro de cada casa, como ser banderos, banderas, mantos. Y ahora, me adentro un poquito de esto, ¿no? ¿Ustedes saben quién es Amalek? Bueno, tarea para respecto a Amalek. Y una de las formas en las que Amalek viene a destruir la casa es cuando todo está bien en Dios. Él tiene dos formas de operar. Uno es que cuando todo está bien en Dios, todos estamos viendo ángeles, todos estamos en santidad, todos nos amamos, todos nos bendecimos, todos. Pero hay uno o alguien en la casa que es usado para desalinearlo a uno. O sea, uno viene de acá súper empoderado, ¿verdad? O sale de su cuarto súper empoderado, viene otro y uno, ¿verdad? Se baja de ese segundo cielo donde estaba. Y no es que la persona sea maligna, o no es que la persona sea maligna, pero su vida está siendo instrumento para que Amalek se mueva. Y esas batallas no se ganan como. Esas batallas, por ejemplo, se ganan levantando un estandarte contra Amalek. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo así, Paola? ¿Me entienden? Fácil. Funciona en adoración. Funciona en adoración. Porque cuando yo adoro, levanto estandarte en contra de Amalek. Pero ¿dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. No está en la Biblia. No está en la Biblia porque dice que Amalek se molesta con la alabanza de Judá. Y la alabanza en medio de nosotros es Judá. ¿Han escuchado acerca del león de Judá? El león de Judá se mueve en medio de la alabanza. Y eso es lo que vence a Amalek. Ahora no estoy diciendo que Amalek se pueda callar. Te va a seguir puyando, te va a seguir puyando, te va a seguir puyando, pero ya no te va a encontrar tan fácil de derrotar. Entonces los estandartes me sirven para, como las banderas, para delimitar, para extender un reino, para proclamar un reino, para mostrar cuál es el reino al que yo sigo y en el que estoy. Entonces pilas con esto, porque cada vez que yo retrocedo en Dios a un proceso en el que yo empecé, es como que, imagínense que esta mesa es mi estandarte, ¿verdad? Y el estandarte delimita el espacio. Entonces, cuando yo retrocedo en Dios, en algo que mi familia ya venció, o en algo que no pido ayuda, me estoy saliendo del lugar del cual Dios había ya delimitado y estoy operando fuera de los límites. Y cuando yo opero fuera de los límites, soy presa fácil. Fácil. El enemigo me tumba fácil. Por eso es tan importante que yo entienda que el estandarte de mi casa también es un asunto mío, en el que yo tengo que ayudar a levantar, para que de generación en generación ese estandarte sea una señal de a qué reino yo represento. ¿Listo? Y bueno, habíamos hablado acerca de la heráldica, y junto a la heráldica viene todo lo que es el tema de los colores. Lo de los colores lo vamos a dejar como un poquito como abrebocas, porque ya Tutsi nos habla de la parte de atrás. Mucho nos ha recalcado sobre tener entendimiento de los colores. Entonces yo les voy a hablar un poquito así como un abrebocas del uso de los colores. ¿Listo? Los colores dan testimonio de lo que nosotros estamos profetizando en los aires. Por eso hay que tener entendimiento en lo que yo levanto. Si yo estoy, como sé, el Señor está hablando acerca del fuego santo, pues yo no voy a levantar un manto de color blanco, porque
que una cosa no tiene que ver con otra. Y el blanco nos habla acerca de pureza, de santidad, de otras cosas. Entonces yo con mayor entendimiento voy y busco un manto, por ejemplo, rojo, o un manto naranja, o un manto carmesí, o vino tinto, ¿verdad? Y me uno a la atmósfera que se está desatando. Por eso es tan importante. Ay, pero Paola, es que aquí solo hay mantos verdes, hay mantos azules, pues entonces traigan sus mantos y súmenle a la congregación más mantos y súmenle a la congregación más banderas. Ahora, si esto es un tema que a usted le apasiona, ofrende y que se levanten otros artesanos y que podamos construir más armas. Porque ¿con cuántos llevamos con estas armas? ¿Cuántos años? Muchísimo tiempo. Imagínense que ustedes duren con la misma ropa 3, 4 años. ¿Les va a gustar eso? Imagínense peleando con la misma piedra todas sus batallas. Es igual. Y de una manera u otra Tutsi está ahí como que se despegó, lo ve, ¿verdad? Se ensució, lo limpio, le cambió el palito, ¿verdad? Pero es como que, ¿ustedes les gustaría tener una batería que solamente tuviera un platillo? No, ¿verdad? Suena mejor con 2, 3, 4 más. Es lo mismo con las banderas, es lo mismo con los manos. Ay, ¿hace cuánto tenemos un pandero que se le salen las llamas? Y hasta hace poquito lo sacaron. ¿De verdad, no es cierto? ¿Y cuántas veces le tiramos a unos tenis 100 bolivianos, 120 bolivianos, y por qué no un pandero? Si un pandero va a sumar para la liberación de tu casa, de mi casa, de la congregación. Entonces, ¿por qué no empezar a poner ofrendas que digan, no? Ofrenda para instrumentos en la casa. Amén. Retémonos a eso. Ay, no, bueno, entonces tráiganse los manos y las banderas de su casa y sumémonos, ¿no? Aunque está un tema eso, ¿no? Porque no todo el mundo debería tocar los instrumentos que te sirven a ti para la guerra. Entonces hay que tener también sabiduría en eso. ¿Listo? Bueno, les voy a dar un ejemplito así pequeñito. Bueno, tenemos el blanco como santidad, pureza, el negro como tinieblas, muerte, silicio, maldad, el dorado la gloria de Dios, el oro refinado, la realeza, el plateado como precio, como pago, como redención. El rojo ya habíamos hecho mención a eso un poquito. Por ejemplo, hablamos del marrón como la naturaleza, el bronce como juicio y la expiación, el púrpura todo lo que es realeza, el gris como ceniza, luto, lamentación, aflicción. Y bueno, hay muchos que ustedes ya conocen y otros que no conocen. Y bueno, extiendo la invitación a que podamos ir al lugar de atrás y podemos empaparnos un poquito más de esto. ¿Listo? Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre los diseños, y Dios es un Dios de diseños. Eso es otra cosa que no podemos olvidar, ¿verdad? Recuerden ustedes que Dios le dio un diseño a Noé y le dio unas medidas exactas, ¿verdad? También lo hizo cuando le decía a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes tenían que portar un efod con ciertos colores. Entonces, Dios es un Dios que anhela que nosotros entendamos los diseños. ¿Y por qué Dios anhela que entendamos los diseños? Porque en el operar en los diseños está el poder unir los cielos y la tierra. ¿Qué pasa si, por ejemplo, no sé, en el tabernáculo se hubiera hecho algo mal? ¿Será que Dios se hubiera enojado? Yo me atrevería a decir que no, pero tal vez no tendría tanto propósito como poder traer algo que está allá, acá. Ese es el tema con los diseños. Entonces yo me puedo hacer un vestido que, por ejemplo, no sé, llega aquí en la danza, se ve con un vestido de pacto, ¿verdad? Y se lo hizo. Voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Pero Geraldine dijo, uy, no, eso está muy corto, me veo como una monja, ¿verdad? Mejor como por aquí, por la rodillita. Y cambió el diseño. Donde en el cielo se veía largo, ¿verdad? Y en ese cambiar, yo pongo mi deseo. Y al poner mi deseo, transformo el diseño de Dios. Entonces, ¿va a operar? Sí, va a operar, pero no de la misma manera que estaba en el corazón de Dios. Por eso se dice de David que era un hombre que tenía los diseños de Dios en los instrumentos, en las guerras, en sus cánticos, porque todo lo que debería hacer arriba, eso hacía abajo. Y volvemos al inicio de la prédica, ¿verdad? Las dos palabras que era ¿qué? Dunamis y ¿qué? Comprimida era potestad. Entender que arriba en Sion hay diseños
que yo debo operar con la sabiduría de Dios para bajarlos a la tierra y establecerlos. Y bueno, dejemos eso por ahí. Vamos a hablar de otra cosa que también es necesaria entre los instrumentos proféticos, que son los altares de piedra. Habíamos hablado con anterioridad un poquito de los altares de piedra, ¿verdad? Y cómo son puestos en la Biblia como un lugar donde habita el Señor, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, a un Abraham que hacía un altar de piedras. Ahora, en esta época, ¿no? Y cuando tú me decías, no, habla de las piedras, yo me imaginaba, ¿no? Cuando ellos iban con sus 12 piedras y ponían una sobre otra, sobre otra, sobre otra. ¿Ustedes han visto Moana? ¿Han visto, no? Que Moana pone su piedrecita. Imagínense que Dios a nosotros hace cargar nuestras 12 piedras y llegamos a ya. Puede ser que Dios nos ponga a poner las 12 piedras así, pero sí hay una manera mucho más estratégica que es poner piedritas pequeñitas, ¿verdad? Yo estaba en una congregación donde ellos nos enseñaron a poner las piedritas pequeñas en cintas, ustedes no le llaman cintas, ustedes le llaman yules, scotch, y las ponían ahí y las enterraban debajo. ¿Por qué las enterraban debajo de la tierra? Porque eso se les recuerda a la tierra quién es su creador y que la tierra representa un lugar. Al representar ese lugar, yo dejo puesto ahí una señal de que ese territorio le pertenece al Señor. Entonces, los altares son una representación de que la tierra es de Él, ¿verdad? Si el cumpleaños le dice, mía es, ajá, y se cumple este pasaje. Entonces, los altares son una señal de que habita Dios Altísimo en este lugar. Por ejemplo, aquí donde estamos hay hartos altares. Bolivia, tanto Bolivia como Argentina, es un lugar de muchos altares. Y es gente que está muy entendida en cómo funcionan los altares. Y es interesante porque la Biblia describe los altares como lugares donde se reúnen piedras para colocar, pero también habla de nosotros como altares. Entonces, Dios te puede usar a ti como un altar para delimitar un espacio y generar una atmósfera, como también te puede hacer el que tú lleves piedras, ¿verdad? Y las pongas en un lugar. Ahora, he conocido familias que colocan piedras, tienen un lugar especial en su casa donde ponen adoración, otros no, y ponen elementos proféticos. Ahora, ojo con todo esto, ¿no? Porque estos lugares se nos pueden poner como que ahí tengo el aceitito, ahí tengo el vino, ahí tengo el pan, ahí tengo una banderita, ahí tengo un corazón, y me lleno como de elementos, ¿verdad? Y sí, si son guiados con sabiduría, sí, pero si se me va a volver como tener una alacita de cositas pequeñitas, pues no, porque el poder no está en las cosas, sino en quien tiene el poder para representar las cosas, que en este caso sería usted y yo, pero por el poder del Espíritu Santo, ¿a quién representamos? Entonces es interesante porque muchas veces el Señor nos puede decir a nosotros que nos reunamos como altares, por ejemplo, y formemos un altar y poner solo una piedra. Hay muchas situaciones en la Biblia donde se dice, por ejemplo, en Ezequiel escribe y da una indicación, no recuerdo a quién con exactitud, que escriba el juicio sobre Babilonia, y él escribe sobre un rollo, ¿verdad? Y luego le dice que cuando llegue al campamento lea cómo va a caer Babilonia, y él hace exactamente lo mismo. Él llega a su campamento y lee lo que estaba en la palabra, y luego sigue la palabra profética que le dio Ezequiel, y ata ese rollo a una piedra y dice que lo echa a un río, y se hunde la piedra. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo dos elementos proféticos: las piedras, en este caso la piedra, y un decreto, que ese es otro elemento profético, los decretos, lo que está escrito que va a suceder. Porque puede ser que luego suceda ese juicio sobre la casa, sobre la familia o sobre la ciudad, o que ya está sucediendo. Entonces ahí tenemos dos elementos.
Hemos hablado acerca de los aditamentos, ¿verdad? Como la bandera, las cintas, los aros, los estandartes. Hemos hablado por otra parte acerca de los estandartes, de las estacas. No hemos hablado. Hemos hablado de las piedras, los decretos que acabamos de mencionarlos y las estacas. En las estacas no se menciona mucho en la Biblia, pero también su uso delimita espacios. Creo que aquí he visto, ¿no?, que hay estacas, ¿verdad? Entonces muchas veces el Señor nos va a llevar a colocar estacas. ¿Qué son las estacas? Las estacas son pequeños trozos de madera donde nosotros podemos escribir palabras sobre un lugar que decreten juicio o que decretan autoridad, dependiendo de lo que el Señor nos ponga a hacer sobre el lugar. ¿Listo? Y uno de los últimos elementos que tenemos como instrumentos proféticos son los instrumentos de adoración. ¿Como cuáles? Como ser el shofar, ¿no? Hemos visto que en muchas ocasiones el pastor saca el shofar. Es más, en la Biblia habla acerca de 3 tonos en los cuales el shofar es utilizado, ¿verdad? Hay uno que es un sonido muy largo, hay un sonido que es como que es de convocatoria, y hay otro que es pausado, ¿verdad? Entonces también hay mucho significado en las ondas que el shofar representa. No sé si ustedes recuerdan que en una adoración, cuando el shofar fue tocado por el pastor, se empezó a llamar al Espíritu de los 4 vientos. Entonces es interesante porque el poder de un shofar con una bandera es muy tremendo. Es muy tremendo. Porque uno es lo que extiende el soplo de Jehová y otro es un sonido de convocatorio. ¿Para que venga quién? Y entonces se cumple lo de migración y ya no vamos a buscar un diseño, sino que vamos a Sion a llamar a los que están en Sion. ¿Y quiénes están en Sion? Los hijos. Pero también este monte de Sion está habitado por gente. Bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero cuando yo voy a Sion, o sea, hay gente que está continuamente en Sion, por decirlo así, ¿verdad? Puede que yo no esté unida físicamente, pero sí espiritualmente. Y ahí es donde viene el papel de las atalayas y los centinelas. Puedo yo estar en un lugar y de repente escucho una trompeta, y puede ser que en otra iglesia estén convocando sonido de trompetas, pero mi llamado dice como que algo está pasando, ¿verdad? Y es porque yo estoy conectada con Sion. Entonces, ahí es cuando yo puedo acudir, aunque esté sonando la trompeta en otro lugar, pero me uno a ese llamado. Y cuando yo me uno a ese llamado, soy convocada por esos vientos que se están levantando a través del shofar. Y entonces me convocan a mí como centinela, aunque se esté tocando la trompeta en otro lugar, pero también el shofar y las trompetas despiertan seres, por decirlo así, ¿verdad? Ángeles, arcángeles y querubines, abren miras a establecer la presencia de Dios. Entonces, no es que sea uno mayor o uno menor, ¿no? Que el manto sea mayor, el shofar sea mayor o el estandarte sea mayor, no, es que con inteligencia hay que saber cuándo usar cada uno. Por ejemplo, ¿recuerdan la batalla de Jericó? ¿Con qué ellos vencieron? Y muy bien, dieron las 7 vueltas, ¿verdad? Y ellos durante esas 7 vueltas no agarraron sus cuernos, ¿verdad? Dice que ellos solos iban. Yo no sé cómo hubiera hecho eso, ¿no? Porque yo soy de las personas que a mí me gusta hacer estruendos, escandalosos, a mí me cuesta trabajo estar en silencio. Yo no me imagino 7 días, ¿verdad? Vuelto en silencio, listo, terminamos. Y en el último, ¡guau! ¿Verdad? Pero ese ¡guau! No fue lo que derribó. Lo que derribó fue lo que sucedió con antelación. Y yo estoy segura, aunque la Biblia no lo dice, que durante esos días, ellos, ¿dónde estaban? En Sion. Y mientras ellos guardaban silencio y todos se burlaban, Sion daba testimonio de que ahí ya había habido una ruptura, pero solo se fue manifestada
el día en que invitaron. Entonces ellos fueron a los celestiales y luego se manifestó en los terrenales. Entonces es bien interesante porque los instrumentos y los aditamentos proféticos trabajan en sintonía con el cielo. Es fácil, no es difícil. El tema es que para buscar todo esto se necesita intimidad. Y tener intimidad en otros niveles nos va a costar. Nos va a costar porque la restauración de todas las cosas es orar, como nadie me ha enseñado a orar. Es adorar, como nadie me ha enseñado a adorar. Es que si yo veo enfermedad en mi familia, no saco el pasaje que dice toda dolencia, no. Es que yo cierro mi Biblia, no pongo adoración, me postro y digo, ¿cómo voy a confrontar el espíritu de enfermedad? Con la palabra, con adoración, con instrumentos, con instrumentos. Eso es lo que tiene que empezar a desarrollar en nosotros. Esa es la mente de Cristo. La restauración de todas las cosas y la mente de Cristo es saber cómo utilizo todos estos elementos para delimitar al príncipe de este mundo. Para que lo que en el huerto se perdió, esa capacidad de sojuzgar, esa capacidad de gobernar, vuelva. Pero no puede volver si el territorio no le corresponde. No puede volver si la edificación es la antigua. Pero no puede volver si el diseño es lo que no está conforme al Padre. Entonces, ¿para qué aprendemos todo esto, Paola? Para tomar la posición de hijos que se necesitan. Pero Paola, somos 1, 2, 3, ¿sí? Para Jesús eran 12. Y si para nosotros va a ser 10 o va a ser 5, y si esos 5 van a tener la potestad de hacer lo que dice el cielo y la tierra, pues amén. Pues amén. Porque eso es a lo que estamos llamados. No usar fetiches, no usar consultas, una pizca, esto, no. Es cerrar los ojos, aclamar, ir a Sion y ver qué es lo que tengo que hacer. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo de ti? Que no estés capacitado. Que no estés capacitado. El enemigo quiere venirte a robar lo que fue antes de la fundación del mundo. Y antes de la fundación del mundo dice en Jeremías, ¿no? Que mi embrión vieron tus ojos. O sea, toda esta información ya viene del cielo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahorita? Recordándola. ¿Por qué no podemos recordar una conversación que tuvimos en el cielo? Porque hay cosas dentro de nosotros que se están quebrando. ¿Saben? En esta hora yo escucho aquí como cosas que y a otras con sueño y a otros sin nada. Y es que es eso. El tema del evangelismo es hermoso y estamos llamados a atraer gente para depositar en ellos la persona de Dios. Pero en algún momento este depósito que está en la gente tiene que dar fruto. Y el fruto, cuando se manifiesta, es ahí cuando uno fructífero con otro fructífero, con otro fructífero, con otro fructífero, ya no tienen parte con lo que hay en la ciudad y decimos, listo, vamos ahora sí, tomar lo que nos corresponde. Porque eso era lo que el Señor quiso hacer ¿con quién? Con Israel. Lean. Todo fue un proceso de sacarlos de su mente de esclavitud. Tenerlos en un tiempo donde no había nada para que entendieran el alma con el que tenían que pelear, si era de día, si era de noche, si tenían hambre. Y en vez de acudir a la persona, a la sabiduría, se quejaban. Y son muchas veces las situaciones las que nos van a enseñar a utilizar las cosas. Pero estamos tan acostumbrados a resolver las cosas de forma natural, que listo, vengo el domingo, ¿no? Tengo una tristeza en mi casa, pero no importa, voy a adorar. No, preséntate delante de Dios con tu silicio y dile aún qué tengo que tomar. Porque esto es como una vestidura, entre comillas, a veces. Y yo no puedo ignorar lo que me está pasando y presentarme delante de Dios. No, yo cruzo y digo, Señor,
tengo esto, pero mi silicio es menor y tú has cambiado mi lamento en danza y dime, Señor, ¿sabes? Mi casa está pasando por un proceso de dolor y me voy a vestir de gozo, Señor. Y tomo un árbol, por ejemplo, ¿no? Del pacto, porque voy a recordarle a mi casa, Señor, que tú eres mi Señor y que así como lo fuiste con Noé, Señor, y tu palabra no faltó, para mi casa tampoco lo va a hacer. Y yo me paro con entendimiento y adoro. Eso es a lo que estamos llamados cada uno de nosotros. Y muchas veces sus familias no los van a entender. Y ustedes van a querer jalar todo un diseño para su casa. Y no los van a entender, porque estas cosas son para locos. Estas cosas son para locos. Muchas veces estamos en la casa y yo siento de parte de Dios hacer algo y Rodri me mira como que y yo no. Y a veces Rodri viene a mí y me dice algo y yo, porque mi corazón está más ocupado como el de Marta que como el de María. Pero qué poderoso sería que papá y mamá y los hijos se puedan unir. Pero mientras eso sucede y mientras su casa se restaura, hágalo usted. Porque si Dios levantó una persona, con ese uno, puede hacer maravillas. Y si Dios te trajo acá, es porque tú puedes dar algo por tu vida, por tu casa. Ahora, si estas cosas no han sido conquistadas en tu vida, no pelees todavía por tu casa. Adiéstrate en la batalla, delimita con el estandarte tu espacio, métete en el soplo del Señor, ve acción para lo que tienes que restaurar en tu vida, quiebra donde estás todavía conectado en las cosas del monte contrario, y cuando estés en ese proceso de restauración, que el Señor diga, vamos que se puede, únete a tu casa de Escomuel, y luego a la nación, porque es que Dios necesita gente restaurada para restaurar la nación. Y no porque digas, ay, soy pecado incircunciso, no, sino por efectividad. Entre más sano, eres más efectivo. Amén. Cierre sus ojos ahí donde estamos y vamos a terminar con esto porque desde que empezamos, sí, es un poco tarde, nos hemos pasado. Y desde ahí, desde donde están en sus hijos, ahí vamos a seguir en este lugar donde ciertamente el Señor ha depositado nuestro espíritu. Y desde Sion, Señor, venimos a declarar que tú no solamente sellas esta palabra que tú estás hablando, Padre, sino que somos enviados, Señor, a lugares celestiales, Padre, y abrimos esas moradas que tú has tenido, Señor, desde el inicio de la adoración. Y venimos a declarar, Espíritu Santo, que tu aceite se vierte en esta hora, en nuestras lámparas, Señor. Oro, Señor, para que las lámparas de mis hermanos en esta hora sean despertadas y que el aceite se renueve cada día, Señor. Padre, con tu permiso, venimos a arrebatar, Señor, lo que el cielo está hablando en este momento, Señor. Y yo puedo ver cómo tú estás abriendo moradas eternas, Señor, para entregar en esta noche, Señor, a mis hermanos herramientas, Señor, con propósito, porque si ciertamente hemos hablado de instrumentos que podemos utilizar, Señor, necesitamos ser capacitados y enviados por ti, Señor. Yo puedo escuchar tu voz diciendo, enviados, enviados, Señor, y nosotros como Samuel decimos, habla, que tus hijos oyen, Señor. Y yo vengo, Señor, en esta hora a imponer, Señor, a imponer, Señor, en este lugar, Señor, tu voz como la voz mayor en medio de nosotros, Señor. Y vengo a declarar, Señor, que los oídos desde el más pequeño hasta el más grande se abren y se destapan, Señor. Que desde este lugar, Señor, no salgamos igual, Padre. Porque no puede ser, Señor, que podamos escuchar tu voz y salgamos igual, Dios. Y hoy venimos a desempolvar nuestro caminar, Señor. Venimos a desempolvar nuestro
pensamientos, Señor. Toma en esta hora las conexiones neuronales, Dios, y rompe, Señor, todo lo que va en contra de tu propósito, Dios. Que desde hoy nuestros pensamientos sean como los pensamientos de lo alto. Ven y quebranta toda estructura de venir a juzgar, Señor, lo espiritual, porque los espirituales no juzgan lo espiritual. Los terrenales juzgan los terrenales, Señor, y nosotros somos espirituales y venimos delante de ti, Señor, a caminar en esas moradas que tú has levantado en esta hora, Dios. Padre, penetra el entendimiento de mis hermanos en esta hora, Señor, para los que están en este lugar, Señor, y para los que van a escuchar este mensaje, Dios. Y los introducimos, Señor, en esta hora en las moradas eternas que tú has levantado, Señor, desde el inicio de la oración. Padre, en esta hora empieza a revelar diseños, Señor. Padre, entrega a cada uno conforme, Señor, su propósito, según su llamado, Señor. Aquellos, Señor, arqueros que tú levantaste en un tiempo, Señor, y colgaron sus flechas, Señor, en esta hora. Les recuerdo del llamado que tú has puesto, Señor. Yo levanto en esta hora, Señor. Yo ensancho mi espíritu, Señor, para que el que no ve, vea en esta hora, para que el que no oye, oiga, y para que el que entienda pueda recibir lo que tú estás mencionando en esta hora. Y yo puedo ver desde lo alto como el cielo se ha levantado y abierto moradas eternas, en lugares donde hay instrumentos, en lugares donde hay recipientes con vino, recipientes con sal, recipientes con agua, con semillas, con decretos, con rollos para comer, con miel, con banderas, con aros y con cosas que aunque ustedes digan, pero yo en mi vida he visto o he tocado o he utilizado, no importa, porque son cosas que no solamente son para la toma territorial que se va a hacer, sino para su familia, para su vida, para que ustedes establezcan el reino de Dios en cosas que Él les va a empezar a capacitar. Y veo como hay otras personas que aunque saben que tienen esos instrumentos, los han dejado de lado. Y se han empolvado por el tiempo y se han empolvado porque en su momento se pegaron a las cosas proféticas, pero estuvieron tan apegadas a las cosas proféticas que aún hicieron de esto un uso común y no buscaron al Espíritu Santo para operar con sabiduría. Así que yo vengo a orar en el nombre del Padre y a declarar que los instrumentos en esta hora son desempolvados. Y hay instrumentos que son demasiado locos. Veo a gente que tiene botas porque ha sido puesto para entrar en lugares donde gente que nunca ha llegado, o lugares que tienen mucha inmundicia delante de Dios, y Dios está entregando botas y está entregando aún trajes. Es muy gracioso porque muchos de ellos se parecen como a los trajes como de joven, y es una unción que representa legalidad en el cielo y que no se mezcla con lo que hay en el lugar a donde vas a libertar, en el lugar a donde vas a proclamar la libertad. Y el Señor dice para algunos, generación de Daniel, y la gente se ha hablado de ti, en donde trabajas o donde estudias, porque tú eres parte de la generación de Daniel. Y sabes, la generación de Daniel no se doblega ante Nabucodonosor. La generación de Daniel hace cosas locas. La generación de Daniel cree que si va a ser vendida en el horno, va a ser salvada. La generación de Daniel establece. La generación de Daniel decreta y busca a Dios de día, de noche y de tarde y de continuo. Se ha levantado en esta hora la generación de Daniel, esa generación que no tiene temor de hablar y de hacer cuando el Espíritu Santo habla. Se ha levantado en esta hora la unción de David, esa gente que va a los
en donde aún nuestra alma y nuestro espíritu tiene parte, Señor, con la música, con el teatro, con la teología. Y al desconectarnos, Señor, quitamos de nosotros toda inmundicia en nuestra alma y en nuestro espíritu, que sigue conectada, Señor, a esos lugares que nos impiden fluir en lo eterno. Y que esos cordones umbilicales que nos unen a lugares eternos que no provienen de ti, Señor, en esta hora sean deshechos. Introdúcenos, Señor, en los lugares celestiales donde tu soplo, Señor, viene y se adentra y tu sabiduría se hace uno con nosotros, Señor, para en total libertad poder fluir a través de una bandera, Señor, o con un manto, o con un aro, Señor, o con el aceite, Señor, o con el vino, Señor. Venga tu redención en esta hora sobre nosotros, Señor, y podamos comer de ti, Señor, para desconectarnos de todos los lugares, Señor, en los cuales durante nuestra niñez, durante nuestra juventud, Señor, nuestra adultez, o aún estando en el vientre, Señor, nuestros padres nos dedicaron, Dios. Y que cuando vayamos a pelear por nuestras vidas, Señor, por nuestras casas o por las ciudades donde tú nos vas a poner, Señor, no haya parte de nosotros, Señor, con estos lugares, Padre. Venimos, Señor, a remover las aguas de tu espíritu, Señor, para que tú puedas mostrar los diseños que no te pertenecen, Señor, y puedan levantarse en esta hora, Señor, aquellos guerreros que tú estás esperando, Dios. Guerreros por medio de la palabra, Señor, guerreros del viento, guerreros del fuego, que representan a un Dios vivo, a un Dios de la resurrección, Señor. Venga en esta hora, Señor, tu rúa y despierte, Señor, en el rostro de todos aquellos que estaban dormidos, Señor. Hablamos sobre la nación en esta hora y venga tu rúa, Señor, sea tu rúa en esta hora, Señor, despertando, Señor, el espíritu, Dios, de los guerreros, de los adoradores, Señor, para que cuando tomen los instrumentos proféticos, Señor, no solamente decreten, Señor, anuncien, sino establezcan, Señor, establezcan a quien representan, y ese eres tú, Señor. Y venimos a declarar que nos levantamos, Señor, y venimos a poseer la tierra que tú nos has dado, Señor, y no miramos atrás para ver de dónde nos sacaste, Señor, sino puesto nosotros en ti como autor y consumador de la fe, Señor, y caminamos sin quejarnos, y caminamos aprendiendo, Señor, de lo que tú nos quieres enseñar, Señor, para establecer el fuego, para establecer el agua, Señor, para establecer cada cosa conforme al pacto que tú nos muestres, Señor, porque más que pactar la tierra, Señor, queremos devolverte, Señor, el dominio y la autoridad que te corresponde, Señor. Queremos ser esos manifestadores que dice tu palabra, Señor, que la tierra está esperando una manifestación, Señor, de los adoradores, en espíritu y verdad, Señor, y de esta hora nos levantamos en espíritu y en verdad, Señor, quita todo mecimiento que se ha puesto en este tiempo, Señor, todo mecimiento que ha venido por el Señor, la religión, la pereza, Señor, el amor propio se ha quitado en esta hora, Dios, y que podamos en esta hora volver, Dios, uno contigo, Señor. Desespéranos, Dios, desespéranos para subir al encuentro contigo, Señor. Sé y haz de nosotros, Dios. Haz de nosotros, Dios, ese espíritu que nos despierta, que nos incomoda, Señor. Que podamos levantarnos como las vírgenes, Señor, y tener el aceite suficiente y una morada para poder contenerle, Señor. Y que al poder contenerle, Señor, podamos obrar y operar con sabiduría. Que primero estés tú, Señor, antes que el shofar, antes que la sal, antes que el pan, antes que las semillas, estés tú, Señor. Porque
porque ciertamente, Señor, queremos ser contenedores tuyos, queremos ser el principal instrumento profético que se pueda levantar, Señor. Que nuestras manos, Señor, puedan redimir, puedan edificar, puedan construir, puedan establecer, puedan quebrantar, Señor. Pero es porque tenemos un Dios vivo dentro de nosotros. Ven y manifiéstate, Señor. Ven y manifiéstate, Señor. Y que ese recubrimiento que tenían Adán y Eva, Señor, vuelva a nosotros. Vuelva a nosotros, Señor, el establecimiento de tu gloria, Señor. Arrópanos, Señor, con esas vestiduras que nos permitan, Señor, ser uno contigo, Dios. Y que en nosotros se levante el celo, Señor, por escuchar tu voz. Que en nosotros se levante, Señor, el celo por contener tu presencia, Señor, para actuar con sabiduría. Haz de esta casa, Señor, un lugar para posicionar tu arca, Señor. Haz de esta casa un lugar para posicionar tu arca, Señor. Para que cuando empecemos a tomar esta ciudad, Señor, tú veas desde el cielo que hay un arca, Señor. Que hay un lugar en el que se tiene celo por ti, Dios, donde se establece, Señor, tus diseños, Dios. Tensamos, Señor, en el nombre tuyo nuestros arcos y preparamos desde ya, Señor, nuestras flechas y preparamos desde ya nuestras estacas, Señor, y abrimos paso, Señor, a las palabras que con años tú has hablado para este lugar, Señor, para esta ciudad. Venimos a desempolvar, Señor, todos los diseños que habían sido guardados porque la iglesia estaba ocupada, todos los diseños que han sido guardados, Señor, porque han sido mencionados, porque la iglesia estaba envanecida y buscando su propio propósito, Señor, y en esta hora declaramos, Señor, que se abren los tesoros espirituales para esta nación, Dios. Se abren los tesoros espirituales, Señor, y tú los guardas hasta el momento de la manifestación, Señor. Y hablamos desde ya, Señor, al equipamiento que estamos teniendo para ser certeros, Dios. Para ser certeros. Agudiza nuestros sentidos, Señor, y que cada uno de nosotros pueda ser posicionado según la línea que le corresponde, Señor. Los adoradores, los arqueros, los sacerdotes, los levitas, y cada uno conforme al diseño que tú has puesto según la casa, según la persona, Dios. Pero que no nos falte tu presencia, Dios. No nos falte tu presencia, Señor. Que tu aceite sea vertido, Señor, cada día. Que nosotros haya una capacidad por pelear tu aceite diario, Señor. Y ser tu Espíritu Santo. Ser tu Espíritu Santo el que peleas con el fuego, Señor. Que no solamente sea el aceite, sino que sea el fuego, Señor. Haznos esos ministros llamas de fuego que mantienen las lámparas atentas. Levántanos como los centinelas desde el lugar, Señor. Levántanos, Señor. Las fibras de cada uno de nuestros cuerpos, Señor. Toca las fibras espirituales de cada uno de nosotros, Dios. Y así como en Ezequiel, Señor, levanta ese ejército, Señor. Reedifica, Señor, tu ejército. Que la carne, Señor, los tejidos, los huesos, el ADN, Señor, y cada uno de nuestros sistemas vuelva a ser gestado, Señor, desde lo celestial, Dios. Y podamos, Señor, ser como los nacidos del Espíritu, que no saben a dónde van
ni de dónde vienen, pero que se mueven en tu eternidad, Señor. Bendecimos, Señor, todo lo que tú has hecho. Te damos todo el honor, Señor, y las coronas son puestas delante de ti, Señor. Síguenos hablando, Señor, desde lo eterno, y que podamos aún venir a testificar de lo que tú estás haciendo en cada vida y en cada hogar, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Sigue haciendo, Señor, y estableciendo tu preciosa voluntad en nuestra nación, en nuestras vidas y en nuestra casa. Te bendecimos y te damos muchas gracias por este tiempo. Amén.